Hay una verdad silenciosa que pocas veces se dice en voz alta. Millones de personas mayores viven solas. Algunos por elección. Otros por circunstancias. Y aunque a menudo se les mira con lástima, con temor o con una mezcla incómoda de compasión, la realidad es mucho más profunda. ¿Y si vivir solo en la vejez no fuera una tragedia? ¿Y si, por el contrario, fuera una forma de libertad que pocos comprenden? Prepárate para descubrir lo que nadie te dice sobre la soledad en la tercera edad. Porque esto no va de tristeza. Esto va de coraje, de sabiduría y de una conexión poderosa con uno mismo. El estigma invisible cuando escuchamos que una persona mayor vive sola, lo primero que muchos piensan es, qué triste, debe sentirse muy solo. Pero ese pensamiento es un reflejo de nuestros propios miedos, no de su realidad. Vivimos en una sociedad que glorifica la juventud, el ruido, la conexión constante, y olvida que también existe un poder silencioso en la introspección y la calma. La vejez en soledad ha sido injustamente retratada como sinónimo de abandono. Pero la verdad es que muchos adultos mayores que viven solos lo hacen con dignidad, con rutinas claras, con independencia, y con una paz interior que el resto del mundo apenas entiende. Las razones detrás de la soledad no todos llegan a la vejez solos por las mismas razones. Algunos eligieron no tener pareja o hijos. Otros se separaron, enviudaron o simplemente la vida tomó otro rumbo. Algunos valoran profundamente su espacio, su autonomía, su silencio. Según la OMS, cerca del 27% de los adultos mayores de 60 años en América Latina viven solos. Y el número va en aumento. No es un accidente. Es un reflejo del cambio de estructuras familiares, del aumento en la esperanza de vida y, en muchos casos, de una decisión consciente. El miedo que proyectamos, lo que muchas veces nos perturba al pensar en vivir solos en la vejez, no es la imagen del otro. Es la proyección de nuestro propio miedo. Tememos envejecer sin compañía porque no nos enseñaron a estar con nosotros mismos. Nos da miedo el silencio porque nunca lo hemos habitado. Pero los adultos mayores que viven solos nos muestran otra posibilidad, una donde el silencio no es enemigo, sino refugio. Una donde el tiempo no es castigo, sino compañía. La fuerza invisible de quienes viven solos detrás de cada adulto mayor que vive solo y se levanta cada mañana para preparar su desayuno, ordenar su casa, salir al mercado o simplemente sentarse a leer. Hay una fuerza inmensa. Una resiliencia que no necesita aplausos. Una dignidad que no pide permiso. Muchos de ellos enfrentan el mundo con una templanza que solo dan los años, las pérdidas superadas y las cicatrices bien curadas. Vivir solo no es para débiles. Es para quienes han aprendido a confiar en sí mismos, incluso cuando el mundo les da la espalda. La rutina como ancla emocional. Uno de los secretos mejor guardados de quienes viven solos en la vejez es el poder de la rutina. Sí. Esa misma rutina que muchos llaman aburrida. Para ellos, es estructura. Es propósito. Es ritual. Levantarse a la misma hora. Tomar el mismo café. Escuchar la misma emisora. Cuidar las plantas. Alimentar a un gato callejero. Caminar hasta la tienda. Leer el periódico. Estas acciones repetidas no son vacías. Son actos de presencia. Son recordatorios de que la vida sigue. De que el mundo puede cambiar, pero su pequeño universo permanece. El arte de disfrutar la propia compañía en un mundo hiperconectado donde el ruido es constante y las pantallas nunca se apagan. Hay algo revolucionario en aprender a estar solo y disfrutarlo. Las personas mayores que viven solas aprenden, con el tiempo, a conocerse a fondo. No tienen con quién discutir. Salvo con sus pensamientos. Y ese diálogo interno, aunque a veces sea duro, les otorga una claridad que pocos alcanzan. Aprenden a amarse sin validación externa. A disfrutar una tarde de lluvia sin compartirla en redes. A saborear un recuerdo sin necesidad de contarlo.
A mirar por la ventana y sentir que todo está en orden. ¿Soledad o libertad? Esta es la gran pregunta. ¿Están solos o son libres? La diferencia está en la percepción. Hay quienes viven acompañados y se sienten profundamente solos. Y hay quienes viven solos y están plenamente acompañados por sí mismos. La clave está en el vínculo con uno mismo. En la calidad del mundo interior. En el equilibrio emocional. Vivir solo en la vejez, cuando se elige conscientemente, puede ser una forma de libertad plena. La libertad de no complacer. De no discutir. De no negociar cada decisión. De vivir a tu ritmo, a tu manera, en tu espacio. El legado silencioso de quienes eligen la soledad cuando una persona mayor decide vivir en soledad, sin pareja, sin hijos cerca o incluso sin vínculos constantes con otros familiares, la sociedad suele preguntarse, ¿por qué? Pero rara vez se pregunta, ¿qué nos enseña? Detrás de esa elección no siempre hay tristeza, sino sabiduría. Muchos adultos mayores que viven solos han construido un legado silencioso, el arte de vivir consigo mismos. Han aprendido a lidiar con la pérdida sin quebrarse, a encontrar belleza en lo cotidiano, a reinventarse tras cada caída, y a valorar la paz más que el ruido. Este tipo de personas nos enseñan que el valor de la vida no siempre está en la compañía constante, sino en la capacidad de conectar con uno mismo. A menudo, son lectores empedernidos, jardineros apasionados, caminantes de senderos solitarios o coleccionistas de recuerdos convertidos en objetos. Y aunque no siempre lo expresan con palabras, su sola existencia envía un mensaje profundo. Hay dignidad en la autonomía. Y libertad en la elección. Los secretos de quienes no temen al silencio. Hay quienes viven décadas en compañía, pero nunca se conocen a sí mismos. Y hay quienes, en la soledad, descubren los rincones más profundos de su alma. Las personas mayores que eligen la soledad no lo hacen porque no puedan convivir. Lo hacen porque han aprendido a encontrar consuelo en su propia voz interna. En el silencio que otros temen, ellas encuentran respuestas. Psicológicamente, se ha demostrado que quienes desarrollan una fuerte conexión intrapersonal tienen mayores recursos para enfrentar la depresión, la ansiedad y el duelo. El silencio, en estos casos, no es un vacío, es una herramienta de sanación. Por eso, el anciano que se sienta cada tarde en su terraza a observar el atardecer no está perdiendo el tiempo. Está conversando con el universo, en un lenguaje que solo él y la naturaleza comprenden. Cuando la rutina se convierte en un acto de amor propio o una taza de té. El sonido del reloj. Un paseo al mercado. La radio encendida en la mañana. Para muchos, eso es rutina. Para quienes viven solos en la vejez, eso puede ser un ritual de autocuidado. Psicólogos gerontológicos aseguran que la estructura diaria y los hábitos estables pueden mejorar significativamente la calidad de vida de un adulto mayor. Estas rutinas, lejos de ser aburridas, dan sentido al día, ofrecen anclaje emocional y previenen el deterioro cognitivo. Lo que desde fuera puede parecer repetitivo, desde dentro puede ser profundamente terapéutico. El impacto social invisible de los mayores que viven solos. Existe una red silenciosa, una especie de resistencia tranquila, formada por millones de personas mayores que viven solas. Ellos no marchan en protestas, no aparecen en titulares, pero sostienen una parte esencial del tejido social, la capacidad de mantenerse independientes. Cada adulto mayor que vive solo y lo hace de manera digna alivia la carga del sistema de salud, reduce la presión sobre servicios públicos y demuestra que la autonomía en la vejez es posible. Son modelos vivientes de resiliencia. Son prueba de que envejecer no es sinónimo de dependencia. Lo que nadie te dice sobre el final: morir solo es uno de los grandes temores de la humanidad. Pero, ¿qué pasa si alguien ha vivido con plenitud cada día, ha amado la vida intensamente y ha hecho las paces con su existencia? Tal vez entonces morir solo no sea una tragedia. Tal vez, para algunos, la muerte en soledad es una continuación natural de una vida elegida con libertad. Este pensamiento,
aunque incómodo para muchos, ofrece una perspectiva poderosa. Porque vivir solo no siempre significa morir olvidado. Significa haber vivido con decisión. La mirada del futuro. Cada vez más personas de entre 40 y 50 años están considerando la posibilidad de envejecer solas. Ya no como un castigo, sino como una elección. El concepto de familia está cambiando. El de hogar también. La idea de una vejez plena sin pareja ni hijos empieza a verse no solo posible, sino deseable para muchos. Esto representa una revolución silenciosa. Y los pioneros de esta revolución son los adultos mayores que ya están viviendo esa realidad. Ellos marcan el camino. Ellos redefinen lo que significa envejecer. Si estás solo o sola, esto es para ti. No eres raro. No estás roto. No estás mal. Si vives solo en tu vejez y te sientes bien contigo, si has aprendido a disfrutar tu rutina, a valorar tu espacio, a conversar con tus recuerdos y a reír en silencio, estás haciendo algo extraordinario. Tu vida vale. Tu experiencia cuenta. Tu existencia enseña. Y si a veces la soledad pesa, no estás solo. Hay millones como tú. Algunos están cerca. Otros, lejos. Pero todos compartimos este camino invisible de autonomía y reflexión. Gracias por mostrar que vivir solo no es una derrota. Es, en muchos casos, una forma elevada de sabiduría. La pregunta final ahora que lo sabes. ¿Sigue pareciéndote triste la idea de vivir solo en la vejez? O tal vez, solo tal vez, ¿has empezado a verla como una forma de libertad que pocos se atreven a explorar? Gracias por quedarte al final.